¿Qué tal, apreciados amigos? Sean bienvenidos a esta cuarta entrega de el análisis que desde el búnker estamos realizando sobre armas silenciosas para guerras tranquilas. Aquel material encontrado en una fotocopiadora, dejado allí probablemente por error, por una distracción, por esos azares del destino, de la vida. Quizás hay quienes especulan con una intención de darle una chance a la humanidad de que conociera los planes de la élite negativa. Nosotros verdaderamente creemos que se trata de algo fortuito, entre comillas, relacionado con la divina providencia del universo. Pongámoslo así. Vamos hoy a continuar en esta cuarta entrega analizando este libro y dándoles intentando hacer algunas aproximaciones interpretativas, tratando de comprender el fondo, no solamente del libro, sino de lo que se trata en definitiva, que es la instalación del nuevo orden mundial, sus implicancias, sus estrategias, sus objetivos, etcétera, etcétera. Vamos a realizar este cuarto capítulo, iniciando con el tema el útero artificial. Esperemos que este sea el cuarto y el último capítulo, ya que apenas nos quedan 3 hojas de este pequeño pero enjundioso libro que detalla todas las herramientas, digamos, y nos permite avisorar cuáles son los planes y las inteligencias que están detrás de esto. Debo reconocer antes de empezar que cometí un error en los videos anteriores, un error de suma elemental, que evidentemente si este libro se comenzó marca el 25 aniversario, debí decir, de la declaración de Tercera Guerra Mundial que el grupo Bilderberg realiza ante la humanidad o contra la humanidad, y esto sucedió en el 54, sumamos 25 y nos da 79 y no 89 como yo mencioné en videos anteriores. Así que esta publicación se hizo en 1979. La confusión viene porque después quien lo encuentra en una fotocopiadora y de alguna manera llega a las manos de William Cooper, que es el que lo publica y verdaderamente lo hace circular, eso ya ocurrió en la década de los 80, creo que en 1986, si no estoy equivocado. Bueno, así que vamos a continuar. El útero artificial, dice así: desde el momento en que una persona deja el útero de su madre, sus esfuerzos en todo momento están consagrados a construir y a mantener úteros artificiales en los cuales refugiarse, o bien mantener formas variadas de cascarones protectores de sustitución. El objetivo de estos úteros artificiales es proveer de un medio estable para la actividad, estable e inestable simultáneamente, proveer de un hábitat, lugar, para el proceso evolutivo de crecimiento y madurez, es decir, de la supervivencia, proveer de seguridad para la libertad y de proveer de una protección defensiva contra una actividad ofensiva. Esto es verdad y cierto tanto para la población ordinaria como para la élite, que aclaramos es la élite negativa, que es la que gobierna verdaderamente casi todos los sistemas del mundo hoy en día. Pero existe una diferencia fundamental entre la manera y forma en cómo encaran las clases sociales sus problemas. La estructura política de una nación. Fíjense lo que dice. Dependencia. La primera razón por la que los ciudadanos individuales de un país crean una estructura política es el deseo subconsciente de perpetuar la relación de dependencia de su infancia. Expuesto simplemente, ellos quieren un ángel guardián para eliminar todo riesgo en sus vidas, tener un plato de pollo sobre la mesa de cada almuerzo, vestir sus cuerpos, tenderse en la cama cada noche y que alguien les diga que todo irá muy bien cuando despiertan a la mañana siguiente. La demanda de la población es increíble, de manera que su ángel guardián, el político, responde a lo increíble por lo increíble.
prometiendo al mundo sin aportar nada. Pero ¿quién miente más, el pueblo o su ángel guardián, el político? Acá vamos entendiendo el fondo de las observaciones de esta élite negativa acerca de cuáles son las aspiraciones que tiene el pueblo, a las cuales juzga verdaderamente de increíbles. Pretender esa seguridad, pretender que el Estado sea ese segundo hogar, de alguna manera dejan vislumbrar esa concepción que tienen de no sentirse amparados por la vida, por el universo, por la familia. Sin embargo, no dejan de tener parte de razón, ¿verdad? Porque nadie puede asegurar el no riesgo. La vida del no riesgo, la vida del que no arriesga y del que no avanza, la vida del que quiere seguridades, es una vida tremendamente limitada. Aunque es verdad que el Estado deba proveer una seguridad general, eso es cierto. Y ahí es el gran error de la élite negativa. Pero también es cierto que esa seguridad general tiene que ser el basamento, eso proponemos nosotros desde el búnker, tiene que ser el basamento de posteriores aspiraciones del ser humano más allá de comida, abrigo y refugio. Aspiraciones que no son necesariamente negativas, que no son necesariamente de enajenación o de meras diversiones. Estamos convencidos que una tranquilidad general gobernada desde la cultura superior, entregando conocimientos, entregando orientaciones para que las personas busquen, investiguen más allá y encuentren los misterios de cada cosa del existir, justamente solucionados los problemas laborales básicos, teniendo tiempo la persona y bien orientada, es como verdaderamente puede encontrar los sentidos trascendentales, profundos, hermosos del existir, encontrar el mundo espiritual, que no son dogmas, que no son creencias, que son vivencias interiores del alma, encontrar también la trascendencia, encontrar las leyes que gobiernan la creación, la verdadera ley, que como ellos mismos dicen aquí, en un video anterior lo decimos, al ser humano se le ha ocultado las verdaderas matemáticas, la verdadera historia y la verdadera ley. Así que bueno, esas son algunas reflexiones para ir comenzando, pero vamos a continuar. Entonces dice: ¿pero quién miente más, el pueblo o su ángel guardián, el político? El comportamiento de la población está dominado por el miedo, la flojera y la facilidad. De cierta manera compartimos ese punto de vista. No compartimos el método para cambiarlo. Acciones a tomar. Ofensiva. La mayoría de la gente desearía ser capaz de someter o de matar a otros seres humanos que molestan o perturban, debí decir, perdón, sus vidas cotidianas. Pero ellos no quieren afrontar los problemas morales y religiosos que un tal acto de su parte podría generar. No, yo creo que la mayor parte de la gente sí tenemos defectos, sí a veces tenemos ira, y en un ataque de ira la persona verdaderamente, quien no lo ha sentido, ganas de matar a alguien, ganas de pegar, ganas de gritar. No somos santos, somos humanos, nos pasa. Pero juzgar al ser humano por sus defectos solamente me parece un despropósito. Verdaderamente habría que juzgar al ser humano también por su conciencia, por su alma. El alma, la esencia del ser humano, jamás haría esas cosas. El alma, la esencia del ser humano, busca compartir, busca aprender, busca conocer, busca indagar, busca crecer. Entonces hay que ver qué parte estamos viendo del ser humano. Acá se está juzgando al ser humano solamente por el ego y en una situación límite.
En consecuencia, continúa el libro, ellos asignan el trabajo sucio a otros, incluyendo a sus propios hijos, para mantener sus manos limpias. Ellos celebran con éxtasis cuando se salva un animal de la muerte y después se sientan delante de una deliciosa hamburguesa en un bar repintado de blanco abajo en la calle y fuera de la vista de los demás. Pero lo que es aún más hipócrita, pagan sus impuestos para financiar a una asociación de profesionales, de hombres célebres, colectivamente llamados políticos, y después se quejan de la corrupción en el gobierno. No merece para mí mayores comentarios. Responsabilidades. Una vez más, la mayoría de la gente quiere ser libre para hacer las cosas, explorar, etc. Pero tienen miedo de fracasar. Es posible. El miedo al fracaso es manifestado por la irresponsabilidad. En particular, delegando sus responsabilidades personales en otros, ahí donde el éxito es inseguro o implica obligaciones que la persona no está lista a aceptar. Ellos quieren la autoridad, raíz etimológica auteur, es decir, autoría, pero no aceptan ninguna responsabilidad u obligación. En consecuencia, ellos encargan a los políticos la tarea de afrontar la realidad en su nombre. Algo de razón hay. Pero fíjense que todos nosotros ya nacimos con el sistema hecho. Se puede decir que nosotros mismos lo creamos en vidas anteriores y que por eso tenemos el karma de vivirlo en la actualidad. Es posible, pero la realidad nos muestra que hoy el sistema está totalmente corrompido, que hubieron políticos que cambiaron el orden establecido y que lograron cosas muy superiores a las que aquí se plantean. Entonces es una falacia. No es que el pueblo entrega a los políticos porque es irresponsable. Todo el sistema hace que tenga sí o sí que entregarle a los políticos la dirección de las cosas, creyendo que es una verdadera democracia cuando nadie elige en realidad a los que aparecen allí en las listas para votar. Simplemente te dejan elegir entre 2, 3, 4, 5 opciones, pero no tenés injerencia en la formulación de esas opciones. Así que desde ese punto de vista, la democracia actual es absolutamente incapaz de dar una respuesta verdaderamente democrática, es decir, es una falacia, y en eso también estamos de acuerdo. Lo que no es cierto es que el ser humano no pueda aspirar a una forma política de existir totalmente diferente. Se ha demostrado que sí es posible, pero no es el método que utiliza la élite para supuestamente gobernarnos, porque somos incapaces. Resumen: el pueblo da el poder a los políticos a fin de que el pueblo pueda obtener la seguridad sin tener que organizarse. Puede ser. Obtener acción sin tener que pensar o reflexionar. Sí, puede ser. Infringir el robo, las heridas y la muerte a otros sin tener que contemplar la vida o la muerte. Más o menos. Evitar asumir la responsabilidad por sus propias intenciones. No sé, creo que con educación, con una verdadera educación llevada o dictada y ejercida con verdadera autoridad ética y moral, una educación que lleve al autoconocimiento, a la superación de uno mismo, al conocer los misterios de la vida. Cuando digo los misterios de la vida, ustedes no crean que estoy hablando de cosas por allá quizás esotéricas. A mí me gusta el mundo esotérico, el mundo espiritual, el mundo de los misterios, pero los misterios abarcan desde cómo funciona los 3 cerebros que el ser humano tiene según la ciencia oficial: el cerebro pensante, el cerebro que está en el corazón, el cerebro que está en los intestinos. Dirán ustedes, pero ¿y eso de dónde lo ha sacado Marcelo? Bueno, lo hemos sacado del estudios recientes de la neurociencia. Es apasionante estudiar lo que están aprendiendo y descubriendo los neurocientíficos. Los científicos que estudian el sistema nervioso y en particular el cerebro y todo ese mundo de conexiones químico-físicas, biológicas y eléctricas o electroquímicas. Verdaderamente es una maravilla. Entonces el ser humano es una maravilla. Inculcarle ese anhelo de conocer a los estudiantes es justamente propiciar la investigación, propiciar que se avance más allá
de lo que los libros fríamente dicen sobre cómo funciona cada órgano. Hay que enseñarles lo que se está descubriendo ahora, no la visión que se tenía hace 40, 50 años de las cosas. Así como eso, se están descubriendo cosas maravillosas en el terreno de la cosmociencia. Se están descubriendo, hay toda una corriente de pensadores, dentro de los cuales me incluyo, que tenemos una cosmovisión muy diferente de cómo es la conformación geológica o, digamos, la estructura de los planetas, por ejemplo, ¿verdad? Hay una ciencia oficial establecida del establishment que dice que la Tierra y todos los planetas son macizos. Nosotros discrepamos rotundamente con eso y tenemos una visión completamente diferente. Decimos todos los cuerpos celestes son huecos y tienen un sol central pequeño, que es el mismo logos al que se refería Platón y los antiguos. Esta visión es totalmente revolucionaria y hasta en muchos provocará risa. Sin embargo, lo dice, por ejemplo, uno de los directores del MIT, que en un momento se sincera, dice: estamos ante la pavorosa posibilidad de que la Tierra sea hueca. Se han hecho estudios de todo tipo que no trascienden, evidentemente, con ondas, un tipo de ondas que no recuerdo la sigla, PLP o algo así, ¿verdad?, de prospección, en donde se descubre que, por ejemplo, cuando se mandan ese tipo de ondas hasta los 500 kilómetros de profundidad, se nota el reflejo, o sea, hay sustancia. Después hay una pausa, después vienen unos 500 kilómetros más y después aparece ruido blanco. No hay nada. Eso, por supuesto, no se da a conocer. No se quiere que se investigue. Qué lindo sería confrontar las dos teorías y decir: investiguen, muchachos, a ver quién encuentra los materiales, a ver, vamos a confrontar, vamos a investigar qué es lo que se conoce. Nosotros enseñamos como si fueran verdades irrefutables cosas que son falsas, o que por lo menos son dudosas, o que por lo menos son teorías, pero las enseñamos como verdades. Decimos: la Tierra es maciza, miren, es así, está el núcleo. Nadie nunca lo vio, nadie nunca lo investigó. Es una teoría escrita en un papel. Lo que se conoce como prospecciones físicas, reales y concretas, son los pozos petroleros y poco más. Es decir, estamos hablando de unos 20 kilómetros como máximo, tal vez en un tiempo un poquito más. ¿Y qué son 20 kilómetros como máximo en los 12.600 kilómetros que tiene la Tierra? 20 kilómetros es, si fuera una pelota de fútbol, apenas conocemos la pintura de la pelota, pero hablamos con tanta soberbia como si conociéramos toda la pelota y no hemos conocido nada, apenas la pintura. Los océanos más profundos tienen 11 kilómetros de profundidad y no los conocemos. Entonces, verdaderamente, así como en estas cosas, en cantidades de áreas se enseñan supuestas verdades que nunca fueron demostradas. Por ejemplo, el darwinismo, por ejemplo, la evolución esa que se nos dice y se les enseña a los muchachos desde la escuela, que venimos del mono. Discrepamos, lamentablemente. Esa teoría evolutiva nunca fue probada, es solamente una teoría y se enseña como una verdad, limitando así las capacidades de investigación y las lógicas preguntas del alma, de la esencia del ser humano: de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el misterio de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a Armas silenciosas para guerras tranquilas. Dice así: da a los políticos el poder de crear y de dirigir una máquina de guerra para apelar a la supervivencia de la nación, útero, impedir que predomine cualquier cosa sobre la nación, útero, destruir a los enemigos que amenazan la nación, útero, destruir a los ciudadanos de su propio país que no se conforman con una situación de respeto de la estabilidad de la nación, útero. Relaciones de flujo en el tiempo y las oscilaciones autodestructivas. Una relación industrial modelo puede ser simbolizada electrónicamente de varias maneras. La más simple consiste en representar la demanda por un voltaje y la oferta por la corriente. Cuando esto se lleva a cabo, la relación entre los dos conceptos se convierte en lo que llamamos una admisión, que puede resultar de tres factores económicos: el flujo retrospectivo, el flujo presente y el flujo provisional.
no se preocupen que lo explica. El flujo provisional es el resultado de la propiedad de las entidades vivientes que hace que la energía, alimentos, se almacene para un periodo de baja energía, es decir, de cara a la estación de invierno, por ejemplo. En una industria de producción, ello toma diferentes formas. Una de ellas es conocida bajo el nombre de almacenamiento de producción o stock. En la simbología electrónica, este tipo de demanda industrial pura industria de capital es representado por la capacitancia, y el stock o recursos es representado por una carga almacenada, el almacenamiento de una carga. La satisfacción de una demanda industrial sufre un desfase a causa del efecto de llenar los stocks, almacenamiento. El flujo presente no implica ningún plazo, proviene, propiamente dicho, del input del día y se convierte en el output del día, un flujo que va de la mano a la boca. En la simbología electrónica, este tipo de demanda industrial es representado por una conductibilidad, que es entonces una simple válvula económica, un elemento que se disipa. El flujo retrospectivo es conocido como costumbre o inercia. En electrónica, este fenómeno es característico de un inductor, pura industria de servicios, en la cual un flujo de corriente equivalente económico al flujo de dinero, entre paréntesis, crea un campo magnético equivalente económico a la población humana económicamente activa. Si la corriente, flujo de dinero, comienza a disminuir, la población activa desaparece. Guerra. Para mantener la corriente, flujo, dinero, energía. Otras alternativas importantes a la guerra, en tanto que inductores económicos, son los programas de asistencia social sin fin. Miren esto, que acá en Uruguay es particularmente es una realidad. Los programas llamados asistencialistas, que no demandan del asistenciado o del beneficiario nada. Son programas de asistencia sin límite y sin contraprestaciones, lo cual paraliza a la persona y la sumerge en una especie, la convierte en una especie de parásito de la sociedad. Que al primero que no beneficia es a la propia persona, aunque la persona lo niegue, porque claro, ¿a quién no le gusta recibir dinero de la nada? ¿Verdad? Pero si eso va a servir para que no hagas nada, te paralices y seas un parásito, el único que no se desarrolla eres tú. Entonces eso hay que reverlo. Pero miren lo que dice, esa es una de las estrategias que ellos utilizan. Entonces dice así: otras alternativas importantes a la guerra, en tanto que inductores económicos, son los programas de asistencia social sin fin. Un enorme pero fructuoso programa, un enorme pero infructuoso programa espacial. El problema en la estabilidad de un sistema económico es que hay demasiada demanda a causa de la avidez y el exceso de población, dicen ellos. Ellos introducen esos términos, piensan que tenemos un exceso de población. Para nada cierto. Si colocáramos a todas las personas del mundo, entramos en Uruguay perfectamente, que es un país muy pequeño, perfectamente y con cierto espacio. En otro momento, en otros videos, vamos a hacer esos cálculos para que ustedes vean que la tan mañida, la tan cacareada superpoblación es una falacia que emplea la élite con una política genocida detrás. La élite negativa, por cierto. Bueno, entonces continuamos. Dice así: el problema de la estabilidad de un sistema económico es que hay demasiada demanda a causa de la avidez y exceso de población. Esto crea una inductibilidad económica excesiva que puede solamente ser equilibrada por la capacitancia económica, verdaderos recursos o valor, es decir, bienes y servicios. El programa de la asistencia social no es más que un sistema de equilibrio basado en un crédito sin fin que crea una falsa industria de capital para dar a la gente no productiva un techo encima de sus cabezas y alimentos para sus estómagos. Esto puede ser útil, ya que los receptores de la ayuda se convierten en propiedad del Estado en compensación por el regalo, un ejército listo para la élite. Es decir, ellos nunca van a votar en contra de quienes le proveen semejante ayuda, a pesar de que esa ayuda sea verdaderamente totalmente contraproducente para ellos. Los que están atados a la droga económica deben ir hacia la élite para tener una dosis.
En esto, el método de introducción de montos importantes de capacitancia estabilizadora se aplica prestándose sobre el futuro crédito del mundo. Esta es la cuarta ley del movimiento y consiste en la ejecución de una acción seguida por la salida del sistema antes de que la reacción producida vuelva a su punto de partida de la acción, reacción diferida. El medio de supervivencia a una reacción se basa en cambiar al propio sistema antes de que la reacción pueda intervenir. ¿Se entiende? Por este medio, el político se vuelve más popular con el tiempo y el público paga más tarde la deuda externa. De hecho, la unidad de medida indicador para un político es el tiempo en que se mantiene. Continuamos. La misma tarea se acomete por parte del gobierno imprimiendo dinero por encima de los límites del Producto Nacional Bruto. Un proceso económico llamado inflación. Esto pone una gran cantidad de dinero en las manos de la población y mantiene un equilibrio contra su avidez. Crea una falta de confianza en ellos mismos y por un momento cree tener al lobo lejos de su puerta. ¿Puede el político eventualmente volver a la carrera del equilibrio de las cuentas nacionales? Porque la guerra es simplemente, en última instancia, el acto de destruir al acreedor. Y los políticos son las estrellas públicamente encargadas de justificar el acto y de guardar su responsabilidad de la sangre lejos de la conciencia de la población. Ver la sección sobre los factores de consentimiento y la estructuración socioeconómica que vimos en otras secciones. Si las personas se preocuparan, continúa el libro, realmente de sí mismos controlarían sus apetitos, avidez, procreación, etc. Eso es verdad. A fin de que puedan no depender de un crédito o un sistema de asistencia social. Muy cierto. Puesto que la mayoría de la población ordinaria no ejerce una restricción de ese tipo, solo hay dos alternativas para reducir la inductibilidad económica del sistema. 1. Dejar al pueblo matarse entre sí en una guerra, lo que tendría como único resultado la destrucción total de la vida sobre la tierra. Y 2. Tomar el control del mundo por medio de la utilización de armas silenciosas económicas bajo la forma de una guerra tranquila y reducir la inductibilidad económica a un nivel seguro mediante un proceso de esclavitud y de genocidio. Acá tenemos las conclusiones a las que ellos arriban, con las cuales no podemos estar de acuerdo, evidentemente, mas reconocemos que en el planteo del problema existen verdades. El problema es que en la solución de esos problemas no existe generosidad ni existe amor. Lo que existe, ni existe sabiduría real. Lo que existe es una política de mantenerse en el poder, y que es el objetivo que tienen, uno de los objetivos, y mantener a la población lejos de la real sabiduría, como se explica en varias secciones de este mismo libro. Entonces, estas dos conclusiones a las que llegan, que miren que son gruesas, una es la destrucción total de la vida y la otra es la esclavitud y el genocidio de la humanidad. La última opción ha sido seleccionada como evidentemente la mejor opción. En este punto está claro para el lector el motivo del secreto absoluto necesario en relación con las armas silenciosas. Ellos dicen, no se puede enterar a la humanidad, pero acá estamos nosotros, ustedes y muchos más divulgando esto para que se entere la población y reaccione y no se deje bancarizar obligatoriamente, no se deje subyugar, para que cambiemos este sistema político, que dejemos de dejar en manos de los políticos esto, y para eso hay que lograr acceder también políticamente y con estas mismas herramientas que hoy tenemos, que son totalmente ineficientes, pero tenemos que lograr tomar el poder. Tomar el poder en el sentido de un partido honesto o unas personas honestas dispuestas a trabajar en favor del pueblo económicamente, culturalmente, de manera verdaderamente generosa y constructiva para organizar el Estado de manera que todo el pueblo pueda sentirse sí albergado por ese útero nación que no tiene nada de malo siempre y cuando promueva el nacimiento de las personas. Un útero no tiene otro objetivo que la gente nazca. Bueno, eso tiene que ser el objetivo del útero nación al que ellos reniegan, o del que ellos reniegan y del que se burlan. No, tiene que ser justamente el objetivo de que nazcan seres humanos despiertos, conscientes y felices,
gente que piense por sí misma, gente a la cual se le enseñen las verdaderas matemáticas, la verdadera sabiduría antigua, la verdadera historia, la verdadera filosofía profunda de las edades, los verdaderos misterios que el ser humano tiene en su interior, los verdaderos misterios de la espiritualidad universal, los verdaderos misterios del universo con sus increíbles y desconocidas en un 99% maravillas. Apenas vislumbramos, apenas hemos salido, apenitas en el barrio, pero sin embargo existen y han existido siempre contactos y relación con hermanos del espacio, humanidades avanzadas que han llegado hasta aquí y que plasman y siguen plasmando una comunicación real y concreta de una manera maravillosa, como por ejemplo son los crop circles, y no es la única, hay muchas otras. Por supuesto, dentro de todo ese mundo también hay locos y también hay desquiciados y también hay embaucadores, vendedores de conexiones y de captaciones, de señales, y vendehumos que lo único que quieren y que tienen es mitomanía en su interior, es decir, una creencia de que son conectados, cuando en realidad son simples, prácticamente espiritistas, ¿verdad? De todo hay en la viña del Señor, pero justamente la inteligencia nos permite comprender, separar la paja del trigo y poder analizar y darnos cuenta de la verdad, de las grandes verdades y de las grandes mentiras. Entonces dice así: el público ordinario rechaza mejorar su propia mentalidad y su fe en el prójimo. Eso no es verdad. El público ordinario, si se lo educa, si se le enseña, si se le ofrecen las oportunidades, acepta que tiene que cambiar, acepta que el problema no es el exterior tantas veces, sino que uno tiene un propio problema con sus defectos, con la falta de autoconocimiento, y que los problemas que se le presentan no son más que el reflejo de la propia psicología que uno tiene. Entonces, quien lo tome así podrá aprender de los sucesos de la vida. Quien no lo haga solo se quejará. Pero esto hay que enseñarlo, hay que proponerle y darle al público, a los pueblos, la sabiduría para que puedan comprender que la vida es una escuela para ir aprendiendo a conocerse a sí mismo e ir transformándose. Se ha convertido en una horda de bárbaros proliferantes. Ellos lo han convertido así. O mejor dicho, en una plaga sobre la superficie de la tierra. Ellos lo han convertido así. Dicen ellos en el libro: ellos no se preocupan, refiriéndose al pueblo, de aprender la ciencia de la economía porque no han sido capaces de evitar la guerra en detrimento de la moralidad religiosa. Ahí ven, ellos no han sido capaces de evitar la guerra. Pero, por favor, si la guerra la han impuesto desde la élite todo el tiempo, todas las barbaridades de este mundo han sido propuestas por esta élite negativa que ha financiado ambos lados de la guerra en muchísimas ocasiones, que ha provocado los grandes conflictos, que ha sido capaz de cometer los genocidios más atroces. Hablo del Holodomor de Ucrania, hablo del holocausto de Dresde, por ejemplo. Ese sí fue un verdadero holocausto a la población civil alemana. Y podemos seguir con las barbaridades que hizo Bulgaria en África. Podemos seguir con las barbaridades que hicieron los ingleses en Norteamérica. Es decir, desde siempre esta élite ha sido genocida. Entonces dice así: ellos no se preocupan de aprender la ciencia de la economía porque no han sido capaces de evitar la guerra en detrimento de la moralidad religiosa. Su rechazo religioso o autogratificante para tratar los problemas planetarios es su solución. A estos problemas mantiene justamente la solución de estos problemas fuera de su alcance. La traducción, como ya he dicho, no es la mejor. Esto se deja en manos de los que quieren realmente pensar y sobrevivir, como los más aptos y conscientes, resolviendo los problemas por sí mismos. La revelación pública de las armas silenciosas destruiría la única esperanza que existe de preservar la semilla del verdadero futuro de la humanidad. ¡Qué extraño! ¿Cómo van a decir semejante barbaridad? ¿Cómo pretenden que nosotros creamos que lo que quieren es hacernos el bien? ¿Matando a las poblaciones? ¿Destruyéndonos con enfermedades? ¿Limitándonos nuestros conocimientos? ¿Haciendo que estemos todo el tiempo enfermos? ¿Dándonos alimentación basura? ¿Alejándonos de las verdaderas inquietudes del espíritu?
pretenden decir que ellos quieren preservar la semilla del verdadero futuro de la humanidad y que les creamos. No, ustedes han sido siempre embaucadores, siempre mentirosos. Miren que les hemos seguido el rastro, los hemos estudiado, sabemos de dónde viene esta élite, sabemos que se autodenominan judíos y no lo son, sabemos que vienen de la nobleza negra veneciana por un lado, pero también vienen de del centro de Asia, de la parte de Khazaria, lo que hoy es Kazajistán, lo que es también Mongolia. Es decir, sabemos de dónde proviene y le hemos seguido el rastro un poquito para atrás, ¿verdad? Cuando ocasionaron aquellos desastres en Babilonia. Sabemos que vienen de un poquito más atrás. Sabemos que son la cizaña que se mezcló en la evolución humana y que en la Biblia aparece y dijo el Señor, bueno, dejadlas que en el final de los tiempos separaremos la paja del trigo. Bueno, esa cizaña seguramente tenga que estar para que sea los ejecutores del mal, para que nosotros podamos aprender y despertar la conciencia y distinguir el mal del bien y nos definamos. Queremos estar con el mal, ahí los tenemos. Convirtámonos en mentirosos, en degenerados, en manipuladores, en egoístas. Queremos entender el bien. Aprendamos de los maestros que han venido, de todos los maestros, de todos los sabios. Aprendamos la ciencia que nos rige como humanidad. Aprendamos la divina sabiduría. Aprendamos a investigar, aprendamos a leer donde el maestro no escribe. Aprendamos a estudiar, aprendamos a enseñar. Aprendamos a aprender, aprendamos a amar. Esa es la consigna verdadera y en eso se deberían estar ocupando los señores políticos, de enseñarle al pueblo, de darle herramientas a los pueblos para que avance en su evolución, para que pueda conseguir la felicidad que no nace de acaparar, sino que más bien nace de poder dar. El que más puede dar, más rico es. Cuanto más da, más recibe. En cambio, el que nada da, hasta lo poco que tiene se le será quitado, dicen las Sagradas Escrituras. Bueno, y aquí llegamos al fin de este documento increíble, extraordinario, que afortunadamente tenemos pues la oportunidad de conocer gracias a esos avatares de la vida, gracias a esas increíbles situaciones de que este libro quedara en una fotocopiadora y alguien lo rescatara y le llegara a una persona que lo editara primero en inglés y alguien lo tradujera con un traductor de Google o alguna otra cosita más y hoy lo tengamos aquí y lo estemos explicando y estemos analizando, y así como nosotros muchas otras personas, y podamos ir entendiendo que existe entonces una manipulación más allá de los gobiernos que nosotros conocemos. Más allá de los partidos políticos hay una élite que está por encima, pero que no es superior, es inferior. Es inferior en el sentido de que es la élite negativa, es la élite de la manipulación, de la oscuridad, del genocidio, de la enfermedad. La élite que está detrás de las grandes corporaciones de la industria alimentaria. La élite que está detrás de la monopolización de la semilla. La élite que está detrás de la industria farmacéutica y ese constante bombardeo de medicamentos. En cambio existe por otro lado una élite también, como lo hemos explicado. Élite en el sentido positivo, seres que se van destacando y que van comprendiendo el camino y que van enseñándolo a su paso por esta tierra. Maestros verdaderos y maestras verdaderas del Altísimo. Maestros del espacio, por ejemplo, también. Seres con conciencia despierta que ayudan a la humanidad a entender estas cosas y muchas más. Sobre todo a entender el verdadero camino del desarrollo interior, que involucra aspectos que no se conocen. Porque las personas, cuando se les habla de espiritualidad, muchas veces creen que se habla de un dogma, muchas veces creen que se habla de que es solamente creer. Y no es así. La espiritualidad hay que trabajarla. La espiritualidad es fruto de un trabajo consciente, voluntario, disciplinado. El verdadero camino del desarrollo interior
es fruto de ir comprendiendo los misterios que el camino tiene, pero para eso también hay que entender que hay una enseñanza hoy en día para la humanidad. Una enseñanza maravillosa que enseña, por ejemplo, los misterios de la transformación psicológica, espiritual, los misterios de la anatomía oculta del ser humano, que enseña la profundidad, pero matemáticamente explicada. Está enseñado desde tiempos inmemoriales en el árbol de la vida, donde aparecen esas distintas dimensiones hasta llegar al océano universal de vida, hasta llegar más allá de aquellas tres fuerzas creadoras que están presentes en nosotros mismos, aquí y ahora, y que se pueden desarrollar y se pueden encarnar plenamente en una persona. Es decir, una persona se puede integrar perfectamente con sus aspectos divinales. Pero hay que trabajar, hay que comprender las funciones ocultas de la sexualidad humana. Sepan que la sexualidad humana tiene una función de generación de vida, eso es prácticamente común a todas las especies. Sin embargo, el ser humano tiene la posibilidad de degenerarse sexualmente o de regenerarse a partir del sabio uso de esta energía maravillosa sexual, a la cual no se le ha dado el valor que tiene, precisamente porque es una de las claves más extraordinarias para que se produzca el tan anhelado despertar de la conciencia y para que se pueda crear una estructura de orden superior en el interior mismo del ser humano. Prometemos en otros videos ampliar mucho más informaciones que estamos dejando caer apenas en titulares. Creemos que con esto ha sido más que suficiente como para que se entienda o nos podamos aproximar al tipo de mentalidad de la élite negativa, y también para que se entienda que así como existe la élite negativa con sus armas silenciosas para guerras tranquilas y su manipulación mundial, también existe una voluntad de parte de los dioses, de los maestros, de los mismos instructores de la humanidad, de dar a conocer las enseñanzas más valiosas, más extraordinarias, metódicamente organizadas, para que podamos cada uno de nosotros ir desarrollando lo mejor del alma, lo mejor del espíritu, y despertar la conciencia y entrar por el camino de las grandes realizaciones que llevan a la felicidad. Soy Marcelo Gómez Greco, esto es Desde el Búnker, nos despedimos, chao amigos.